amados hermanos, buenos días, hermanas, buenos días. Como cada mañana, cada lunes o cada martes, cada miércoles, buscando siempre lo que es mejor. Y lo mejor es aquello que pertenece a la salvación, es aquello que pertenece a la eternidad. Cielos, tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas veces como hombres buscamos nuestros pensamientos, algún pensamiento filosófico, algún pensamiento estimulante, algún pensamiento que ilumine nuestro entendimiento para iniciar el día, pero hay pensamientos más altos que los pensamientos del hombre. Esos son los pensamientos de Dios, y dice el Señor: porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos. Así como sus pensamientos son como el cielo, así es alto. Así lo dice Isaías. Vamos por favor a esa cita, Isaías 55, y de esa manera iniciamos este día con lo mejor, con lo más alto. Isaías 55, el tema de hoy, en temática de lo que habremos de ver en la semana, si Dios nos permite, lo que es mejor. Isaías, profeta Isaías 55, capítulo. Vamos allí, por favor. Isaías 55. Aquí lo encontramos en la escritura. Dice el Señor: porque mis pensamientos, versículo 8, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos. Entonces, si mis caminos no son como los de Dios, obviamente, ¿qué es lo que debemos de buscar? Porque así como los cielos, dice la escritura, son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué es lo mejor entonces? ¿Mi pensamiento o el pensamiento de Dios? Hermano, sin palabras. Dios es grande, hizo los cielos, hizo la tierra. Entonces, si tenemos a ese Dios grandioso, poderoso, grande, fuerte, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de bondad, ¿qué es lo que vamos a buscar cada día? Lo que es mejor. Por eso Pablo, en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, cuando hablaba lo de la circuncisión, es decir, aquellos judaizantes que pensaban que la ley era lo mejor, y así encontramos a aquellos que se habían convertido al cristianismo, que de pronto volvieron atrás como los Gálatas, o podemos encontrar a los hermanos que estaban en Roma, que buscando la ley, Pablo les dice: la ley es buena, sí, pero la verdadera justicia proviene de Dios. Y en ese mensaje del Evangelio, predicando a Jesús como el Hijo de Dios, superior a la ley de Moisés, es decir, lo que el hombre consideraba lo mejor, la justicia humana. Pero sobre la justicia humana estaba la justicia divina, que era lo mejor. Y eso no provenía por las obras, provenía por la fe. La fe vino por el creer, así como creyó Abraham. Y esa fue una revelación que Dios le dio a Pablo, de tal manera que la impregna en su corazón, la expone, no solamente con sus palabras, sino consciente, razonando lo que Dios había hecho. Pudo entender el pensamiento de Dios, un pensamiento de Dios que no se reducía a la obra, sino que se reducía a la gracia, simplemente a creer en Él, porque es imposible que con nuestras obras podamos atraer a Dios, pero sí con el corazón y con la fe, simplemente con decir: Señor, te reconozco. De esa manera, ese Dios grande viene a nuestro corazón. Él viene a la necesidad, no viene a la soberbia del pensamiento. De tal manera que Pablo, enfrentando a esos que hablaban de la circuncisión o que querían volver a la ley, les dice: cuando subestiman o cuando menosprecian su ministerio, o inclusive cuando lo menosprecian a él, les dice: pero yo soy fariseo, en cuanto a la ley soy fariseo. Pero lo más importante, si dudaban de su linaje, en Filipenses capítulo 3 les dice él: yo, hebreo, hijo de hebreos, del linaje de Benjamín. ¿Y quién era Benjamín? Sino el hijo amado, además de José, de Raquel y Jacob. Aquel que nació cuando a su amada, dice la escritura, su alma salía.
Cuando su amada moría, nació Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Un hijo amado, un hijo por el cual José no quería ir a Egipto, quería retenerlo. Era el hijo de su vejez, hermano de José, buscado por José desde Egipto en el trono faraónico, buscado por su hermano. El reencuentro entre José y Benjamín. De ahí provenía Pablo, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, amado, no había duda, de Benjamín en el linaje. Pero sin embargo, dice el apóstol Pablo, todas esas cosas que eran consideradas no solamente el linaje, sino fariseo, circuncidado al 8º día, perseguidor de la iglesia, esas cosas él las tenía o lo estimaba como nada, como basura, dicen otras versiones, con tal de ganar al Cristo. ¿Qué es lo mejor? El Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, decía el apóstol Pablo. En él está escondido todo. Él es la plenitud, la esencia misma del Padre, el Verbo que se hizo carne, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, hebreos. ¿Qué vamos a buscar? Lo mejor. ¿Qué vamos a buscar? El pensamiento más alto. Y el pensamiento más alto se encuentra en Cristo. ¿Qué es lo que buscamos? Lo mejor. Y al buscar lo mejor, lo otro lo tenemos como pérdida. Por eso cada mañana no es el pensamiento humano, no es el pensamiento que estimula a la razón, sino es el pensamiento de Dios el que nos conduce, el que nos guía, como un faro hacia Él. Porque sus caminos son más altos que mis caminos. ¿Qué camino habrás de tomar en este día? El camino que Dios nos trace. Seguiremos un camino tú, yo, a nuestros trabajos, a las labores cotidianas, para cumplir la agenda normal que cada uno tenemos en el día. Pero sobre esos caminos que nosotros transitamos, hay un camino más grande, más alto, que es el camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Desde cuándo? Pablo lo entendió cuando a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, le dice: cuando Dios tuvo a bien o cuando le plació apartarme desde el vientre de mi madre y después me llamó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre. Él nos escogió. Pablo lo entendió Jeremías porque Dios se lo dijo. Pero Pablo entendió desde cuándo fuimos escogidos. Desde la eternidad con Él. Pero en esta tierra, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió para que tuviéramos lo mejor. Y hoy, lunes 13 de diciembre del año 2021, nos encontramos aquí hoy en lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Cristo. Caminamos en Jesucristo. Caminamos en aquel que dio su vida por nosotros. Caminamos en la luz que ilumina a todo hombre. Caminamos en la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Caminamos en Él. Caminamos en lo mejor. Así es que si nos sentimos desanimados o desalentados por lo poco que tenemos en este mundo, sintámonos gozosos por lo mucho que tenemos, así como se sentía el apóstol Pablo hablando a aquella congregación de Filipos, por todo aquello que había encontrado, y lo tenía todo por basura con tal de llegar a ganar al Cristo y no ser encontrado. Él decía, no solamente a ellos, sino a los Gálatas también, teniendo su propia justicia, sino la justicia que es no por la ley o por las obras, sino la justicia que es por medio de la fe. No buscaba. La ley era buena, pero había algo mejor. La ley era buena, pero había un mejor pacto. El pacto del Espíritu, del cual le habló a los corintios también. El pacto que había hecho Dios con ellos. Ya no un pacto en la carne, sino un pacto en el Espíritu. La ley traía el pacto en la circuncisión. Solamente era en la carne. Pero Dios ahora trajo el pacto en el Espíritu. La circuncisión en el corazón que daba libertad por medio del Espíritu para
liberarnos de la carne y entonces poder acceder a Dios. ¿Qué buscó Dios para nosotros? Buscó lo mejor. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Ya que tenemos lo mejor de Él, lo mejor que Él nos dio, y lo mejor es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué dio por nosotros? Lo mejor, su único, el primogénito, el unigénito de todas las creaciones, por medio de quien asimismo hizo el universo. Eso lo dio por nosotros. ¿Qué dio por nosotros? Lo mejor. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Lo mejor, lo que corresponde al Cristo. Cuando tú y yo entendamos este principio, entonces vamos a caminar como caminó Jacob, buscando lo mejor, buscando la bendición de Dios. Te invito ahora, por favor, a que nos traslademos al Génesis. Génesis es el principio. ¿Y de principio qué vamos a buscar? Vamos a buscar lo mejor. Si buscamos lo mejor al principio, obtendremos lo mejor al final. Si vas a sembrar, no seas como aquel hombre mediocre que escoge la semilla mala porque quiere obtener un rendimiento rápido y obtener una mejor ganancia con poca inversión. El buen comerciante, el hombre visionario, escoge lo mejor desde el principio, porque sabe que eso mejor sembrado le va a dar una mejor cosecha y que aquella buena semilla va a producir un buen fruto. Dios sembró en nosotros no una ley, Dios sembró en nosotros su espíritu. Dios transformó un corazón de piedra en un corazón de carne. Nos dio lo mejor. Y tan dio lo mejor que tienes este cuerpo que aún sumido bajo la bajeza del pecado, no deja de ser lo mejor que el hombre ha observado. Una maravilla. Cada mañana, cuando nos postramos a orar, antes de estar en este encuentro, yo le daba gracias a Dios, porque ahí, con la cabeza inclinada, puedes ver que hay un respiro, un soplo de vida. Cada vez que estamos respirando, y no nos damos cuenta, hermano, cada vez que respiramos es una maravilla, porque sin esa acción de respirar, no tendríamos vida. ¿Quién lo hizo? Tenemos lo mejor, tenemos el soplo de vida de Dios. Viene de Dios. ¿Qué nos dio? Lo mejor, nos dio su vida. ¿Qué vamos a buscar? Lo mejor, porque Él dio lo mejor por nosotros y tenemos lo mejor para buscarlo a Él. Génesis capítulo 32, versículo 11, nos habla ahí de la historia de Esaú y de Jacob. Hombres, hermanos, que se distanciaron. ¿Se distanciaron por qué? Porque uno no buscó lo mejor y otro buscó lo mejor. Y cuando Esaú no buscó lo mejor y se dio cuenta del valor que tenía aquello que despreció, quiso buscarlo con lágrimas, pero ya no pudo obtenerlo. Pero Jacob sí, lo buscó porque sabía que era lo mejor. Y aún desde el vientre de su madre se aferró a su hermano, al talón de su hermano, buscando ¿qué? No buscaba salir, no buscaba la vida. Dentro de lo que no conocemos, sabemos y entendemos que aún quizá en el inconsciente, subconsciente, buscaba la bendición de Dios. Y esa actitud estuvo siempre en su vida, buscando lo mejor. No importa que fuera el hijo que se quedaba en casa, no importa que fuera el hijo que no sabía casar, que fuera el hijo que no era prominente en la comunidad, que no tenía los dotes, pero buscaba lo mejor, buscaba a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos buscar cada mañana, cada día de nuestra vida. Jacob, con temor, ¿a quién buscó? A Dios. Dice la Escritura después, versículo 24, que habiéndose trasladado Jacob, quedando solo, un varón luchó con él hasta rayar el alba. En el versículo 25 dice que al ver que no había prevalecido sobre Jacob, tocó la coyuntura de su muslo, lo dislocó y
mientras luchaba con él. Luego le dijo, déjame. El varón le dijo, o ángel le dijo, déjame para que me vaya porque ya estaba rayando el alba. Pero Jacob le respondió, si no me bendices, no te dejaré ir. Si no me bendices, no te dejaré ir. ¿Qué actitud la de Jacob? Si no me bendices, no te dejaré ir. Y esa es la actitud que en este día, por la escritura, quisiera yo que pudiéramos tomar en nuestro corazón. No me levantaré de la oración si no me bendices. No me levantaré de la lectura de la palabra, sino encuentro tu mensaje, no la lectura, el mensaje que tú me quieres dar por la palabra. No me levanto de aquí, Señor, hasta que tú me bendigas. El ángel lo dislocó, la coyuntura de su muslo, y entonces, pero aún así, él siguió. Enseguida el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Entonces el varón dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque has sido fuerte ante un ángel y ante un varón y has prevalecido. El hombre débil, temeroso ante su hermano, se volvió fuerte. ¿Por qué? Porque buscó lo de Dios. Muchas veces podemos ser débiles ante los hombres, pero la fortaleza no está. La fortaleza no está en ser fuertes ante los hombres, sino débiles ante Dios, buscándolo a Él y prevalecer, aferrados a esa bendición. Señor, no te dejaré ir hasta que me bendigas, hasta que vea tu palabra, hasta que vea tu respuesta. Aquí estaré. Entonces, cuando vencemos en Dios, Él vence por nosotros. Y entonces, antes de que llegue, Esaú está vencido por lo que Dios hace, de tal manera que el temor se convierte en un reencuentro, en un regocijo. Y el temor que tengo de que aquel temor que se veía venir, representado en su hermano, camine junto a mí, se aleja. Vete, hermano, se va, y lo único que encontramos es un camino llano, donde podemos pasar con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque no son nuestras posesiones, es la bendición de Dios que viene junto con nosotros. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros bienes, es la bendición. Y esa bendición de Dios es la que es protegida por Él. Por eso avanzamos. ¿Por qué? Porque buscando lo mejor, buscándolo a Él, buscando su bendición, en esta actitud que tenía Jacob, en esa medida, mis hermanos, caminamos siempre viendo la gracia de Dios, la bondad de Dios, cruzamos sin nada y regresamos con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, decía Salomón, es la que enriquece, es la que Él no añade tristeza con ella. Es decir, es la bendición que no te resta para lo espiritual, sino suma para la eternidad. Y la riqueza que no proviene de Dios te resta para lo eterno, y aunque te sume en lo terrenal, te sume en el pensamiento que permanece para esta tierra. Mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos, porque como son de altos los cielos con respecto a la tierra, así son mis caminos, así son mis pensamientos. Gloria a Dios. Nos vamos entonces en esta mañana estimulados, animados, sabiendo que buscamos lo mejor, buscamos lo que no se ve, buscamos lo eterno, buscamos lo que permanece para siempre, y lo que permanece para siempre es el Cristo Jesús en nuestros corazones. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, desde este lugar de la tierra. Bendecidos por ti, Señor, por ese faro que ilumina, Señor, nuestra luz en medio de tanta oscuridad, Señor. La luz que has puesto ya, Señor, en nuestros corazones por tu palabra, y que sigue creciendo, iluminándose, resplandeciendo cada día más, Señor, hasta que el día es perfecto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que tu bendición, que ya está, Señor, la tomemos, Señor, porque tú bendijiste a Jacob
desde antes de que naciera, lo amaste desde el vientre de su madre, Señor. Oh Dios, ¿por qué vamos nosotros? Sino buscando lo mejor, así como buscó Jacob desde el vientre de su madre salir, Señor, con esa bendición. Que buscó, Señor, en su casa la bendición. Que el Señor se disfrazó en ayuda de su madre para poder obtener esa bendición. Y después luchó con un ángel hasta que tú le bendijeras, Señor. Qué bonita actitud, buscando siempre lo mejor. Que en este día, Señor, busquemos lo que a ti te agrada, Señor. Que busquemos lo mejor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que así sea y que tu bendición nuevamente nos alcance hoy. En el nombre de Cristo Jesús, por tu victoria en la cruz, Señor, por tu resurrección gloriosa, lo mejor, Señor. Gracias. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Lunes, camino a transitar. Mi hermana Luz, a los que puedo observar por aquí. Mi hermana Hermelinda, que el Señor me los bendiga mucho. Qué gozo tuvimos ayer, qué alabanza tan gloriosa, qué expresión tan hermosa de la libertad que Dios nos dio. En esa libertad vivamos siempre agradecidos con Dios. Un saludo a la madre Hermelinda, un saludo y un abrazo fuerte. Que la paz de Cristo, amén, así es, más que vencedores, más. En el griego dice hipernicamen, hipernicao. Nicao es victoria, pelea, fuerza, así es. Mi hermana Alma Rosa, ayer vi a sus nietos ahí, encantado el Paul ahí en la convivencia con los niños. De todo quería, yo quiero comer eso, yo quiero comer eso. Se parece a mi Lois. Dios los bendiga. Qué gozo familia. Bien, los dejamos, Dios los bendiga, que la gracia del Señor les prodigue más de su bendición y de su amor. Gloria a Dios.